Y volvemos con más de tus mañanas y con más invitados, por supuesto, para que todos ustedes estén atentos además, porque recuerden que estamos en plena Filbo y allí tenemos unos invitados de lujo, tenemos unas personas fenomenales que han hecho un trabajo definitivamente muy acuicioso. Y hoy justamente tenemos algo importante y tenemos una invitada muy especial, que además es una escritora mexicana que se ha también unido a este gran programa que es Tus Mañanas, pero que también nos va a contar acerca de un libro que está escribiendo, o que ya mejor escribió fenomenal. Dimari, muy buenos días, bienvenida a Tus Mañanas. Muy buen día, Kelly, Felipe, feliz de estar por aquí con ustedes desde Filbo. Bueno, para nosotros también es una felicidad poderte hoy tener acá con nosotros y hablemos un poquito de estos dos libros que hoy nos vienes a presentar. Hablemos del primero, que se llama La Eternidad del Alma. Así se llama, ¿sí? Así es, La Eternidad del Alma, que por acá se los comparto, acá lo tenemos. Y bueno, La Eternidad del Alma es una novela corta basada en hechos reales. Es una novela en donde hablamos sobre esta mirada espiritual del proceso de duelo y de muerte, ¿no? Todo lo que sucede en este camino que le llamamos del alma después de trascender, de la vida después de la muerte, del amor incondicional, y cómo esta mirada espiritual nos puede ayudar precisamente a vivir un proceso de duelo mucho más amoroso, sumamente compasivo para quienes nos quedamos y que realmente nos permita este camino de regreso a nuestra vida. Bueno, te cuento, Felipe, esta gran escritora también es medium y a la vez es coach somática. ¿Cómo fue vincular tus conocimientos con un libro? Pues siento que de lo que hablas, del duelo, de la ida, ¿cómo fue eso? Así es, Kelly. Fue muy interesante el camino, sobre todo los últimos 2 años, porque actualmente curso una maestría en tanatología. Realmente parte de lo que a mí me apasiona o de esta misión, de este propósito de vida, es el acompañar en procesos de duelo por muerte. Y por un lado, la parte de coach somático es integrar la mirada científica, la mirada de cómo el sistema nervioso vive esta, vamos a llamarla así, separación temporal, y todo lo que implica mantenernos ya no cerca físicamente de nuestros seres queridos, pero al mismo tiempo, por el lado de mediunidad, la mirada espiritual que nos habla de la existencia de esta vida después de lo que llamamos vida o muerte, y que nos permite también tener la certeza de que integrando el acompañamiento a nivel científico, el acompañamiento tanatológico y por otro lado el sistema de creencias, el proceso de volver a la vida después del fallecimiento de alguien a quien amamos se puede volver mucho más amoroso, no necesariamente con sufrimiento, y el dolor puede ser cada vez un poco menos. Luz Dimari, algo muy importante, y es el tema de ese don que te regaló Dios de la mediunidad, que por supuesto muchos todavía hoy por hoy no entienden a qué hace referencia. ¿Cómo te diste cuenta que Dios te había regalado este don y cómo lo canalizas para poder ayudar a las personas? Bueno, Felipe, mira, de hecho yo creo que es un don que todos tenemos. Siempre he sido de la idea de que todos podemos hacerlo. Quizás sabemos quienes lo desarrollamos más pequeños, pero al final todos somos espíritu y todos somos energía, por lo tanto podemos hacerlo. ¿Cómo llega en mi caso? Hace 32 años, cuando yo tenía 8, y pues de repente un día sentados en el comedor después del almuerzo, platicando con la familia, comienzo a sentir que había como una energía que me llevaba como a voltear a verla, ¿no? Intenté mantenerlo un tiempo hasta que ya definitivamente fue imposible porque era mucho el voltear hacia mi izquierda y me pregunta mi familia, bueno, ¿qué estaba viendo? Comienzo a compartirles pues la descripción de una mujer a la que estaba viendo en ese momento, que por cierto, toda esa historia la encuentran súper detallada en La Eternidad del Alma. Y al momento de compartirlo, pues de repente me dice mi papá, oye Luz, a ver, espérame. Unas fotografías, regresa, me muestra una fotografía para confirmar si la mujer que estaba en la fotografía era quien yo estaba viendo, ¿no? Entonces, esto para mí fue muy interesante. A los 8 años, sin comprender a detalle, pudimos tener esta primera conversación con ella, validar obviamente el que era pues una persona que falleció cuando mi papá tenía 15 años y cuando tenía 8 él tenía 41. Entonces,
vamos, ya había pasado mucho tiempo y no había manera de que yo la conociera. Entonces, de esa forma es como se presenta en mi vida hace ya más de 30 años. Bueno, ¿cómo fue manejarlo? Bueno, tú dices inicias a los 8 años y a hoy, ¿cómo empezaste a manejar eso? ¿No te dio miedo? ¿Cómo fue esa experiencia? No, creo que sí, definitivamente que el miedo fue parte clave al inicio porque, pues podrán imaginarte, a los 8 años es algo complicado de entender, ¿no? O sea, el no saber qué era, qué estaba sucediendo. Mi círculo cercano, pues no era algo que habláramos, lo sabíamos mi familia y yo, siempre hubo el apoyo de parte de familia. Y esto fue pasando durante varios años hasta que llegó un momento en el que, pues, por situaciones de la vida que ya platicaremos también más adelante, me toca compartirlo con 2 personas y pues en ese momento es motivo de burlas, de críticas, etcétera. Entonces, claro que vuelve este miedo, ahora ya no a lo desconocido porque ya empezaba a entenderlo más, sino más bien al juicio, a la poca comprensión que hay todavía de estos temas. Y bueno, así se fue desarrollando hasta hace 2 años que decidí ya compartirlo abiertamente con el mundo. Bueno, y qué maravilla que lo haces a través de un libro en el que primero nos hablas de algo tan importante como lo es qué es lo que sucede con el alma después de, porque hay De quienes, salir del cuerpo, exacto, ¿no? hay quienes no creen todavía en el alma o dicen como, bueno, estamos en la tierra en carne y fin, ya paramos, morimos, se acabó, se detuvo el corazón y morimos. Pero hay quienes creemos en eso que hay espiritualmente, energéticamente. Luz Di Mari, el tema de la mediunidad se te da clara, no sé, espontáneamente, lo percibes. ¿Cómo es ese tema de la mediunidad? Porque hay tipos de mediunidad, la mediunidad donde tú te puedes... O te buscan donde entregas tu alma para poder recibir otra y poder hablar a través, o que esa alma hable a través de tu materia, o cuando escuchas la famosa película, hay una película en la que hay un niño que dice, veo gente muerta, es otro tipo de mediunidad, o escuchas susurros, escuchas gente, son un mundo digamos que de maneras de mediunidad. ¿Cuál es la tuya específicamente? Así es, Felipe, sí, son muchísimas las maneras y tiene que ver también con sistema de creencias, tanto filosóficas, religiosas, etcétera. Entonces sí hay una diversidad. En mi caso, yo trabajo algo que se llama mediunidad evidencial. ¿Qué es esto? Para mí, la mediunidad es un espacio sumamente amoroso y que sirve para poder hacer estas despedidas dignas con nuestros seres queridos, porque muchas personas se quedan con, no pude despedirme, me siento culpable, un día antes peleamos y entonces ya ahora me siento muy mal. Y la parte de evidencias tiene que ver con, lo primero que yo le pido a la persona que viene a consulta siempre es, no me des ninguna información, soy yo la que tiene que compartirte. Y comenzamos la sesión pidiendo pues esta conexión con el ser querido de su familiar. Si está de acuerdo su ser querido, entonces pido que me brinde información, que son las evidencias, que es información que solamente el consultante podría saber, que al yo no conocerlos no tendría forma de cómo saberlo. Y esta información me la envían a través de imágenes generalmente, a veces algunas palabras dictadas. Y dentro de las formas de mediunidad, a veces hay quienes también sentimos en el cuerpo alguna sensación. Entonces, a mí me llega a pasar en algunas ocasiones sentir, por ejemplo, no sé, estos síntomas como de un paro cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces lo describo con la persona, con su familiar, oye, mira, estoy sintiendo esto, el dolor en esta zona del cuerpo. Y bueno, evidentemente me confirma si fue la forma en que falleció. Y ahí es donde el familiar, una vez que tiene certeza de que se trata del alma, del espíritu de su ser querido, entonces podemos comenzar esa conversación para que platiquen mutuamente y hacer este cierre amoroso y digno. Qué lindo definitivamente cuando Dios regala esos dones y uno los puede colocar a disposición de la gente. Pero hay otro segundo libro que se llama 9 claves para convertirse en la protagonista de tu historia. Siento por el solo título que tiene que ver completamente con lo opuesto al primero. ¿Es así o me equivoco? Pues no lo opuesto, más bien son caminos diferentes. Les platico un poco. La eternidad del alma sí es 100% esta mirada espiritual del proceso de duelo, y es que de hecho pues su casa editorial es Editorial Infinito,
Y el otro libro que es este, les comparto por acá, 9 claves para convertirte en la protagonista de tu historia. Esta es una coautoría que estamos desarrollando con Regina Carrot y 9 mujeres más, speakers, conferencistas internacionales, que cada una escribió un capítulo compartiendo ciertas etapas de su vida. Este volumen, porque hay 2 volúmenes, este que es el 2 se enfoca en liderazgo, y las historias justamente nos llevan a conectar con mujeres líderes que han pasado por diferentes procesos. En mi caso, en este segundo libro, el capítulo se llama Transformarse frente a la muerte. Entonces, claramente abordo el tema del duelo por muerte, que es mi especialización, pero se enfoca en cómo la mayoría de las mujeres líderes que ocupan puestos ejecutivos, que dirigen equipos, están acostumbradas a la presión, a la productividad, pero en el momento en el que se presenta la muerte de una persona a quien aman con todo su corazón, es como un choque de identidad. Aceptan el fallecimiento, pero se vuelcan al trabajo, a la hiperproductividad, a manera de no conectar con ese dolor, y el dolor generalmente rompe la identidad, porque al final fuimos la esposa de, la mamá, la tía de, la nieta, o sea, siempre fueron estos títulos, y cuando esa persona ya no está, suele uno quedarse como, ¿y ahora quién soy? Entonces, este capítulo habla de esto, de cómo la muerte y el duelo nos pueden llevar en un camino de regreso a nosotras, a nuestra misión, a nuestro verdadero propósito. Wow, qué interesante y es algo que, o sea, da ganas de leerlo. Sí, Totalmente. Y más de pronto con esas curiosidades de qué pasa después de la muerte, qué pasa con el alma y lo que ella dice, cuando pasa los temas de duelo, rompe con la identidad y rompe con un estigma que uno de pronto y con una rutina que uno ya lleva. ¿Dónde podemos encontrar estos libros en estos momentos en la Filbo? Claro que sí. 9 claves la encuentran en el stand 1919, pabellón 17, es Editorial Utrilla. De hecho, tenemos el lanzamiento oficial este miércoles 29 a las 7 de la noche en el Gran Salón A. Así es que por ahí los esperamos, estaremos todas las coautoras. Y La Eternidad del Alma lo encuentran ya disponible en pabellón 3, stand 313, Grupo Editorial Infinito. Y de hecho la presentación oficial también es este 29 de abril a las 4 de la tarde. Ahí vamos a estar platicando, tendremos un conversatorio para quienes quieren abrir esta conversación sobre la vida después de la muerte. Luz Di Mari, para las personas que van a ir justamente a acompañarte en el lanzamiento oficial de estos libros y a modo de generar, por supuesto, que la gente vaya, pero también de generarte una pregunta. ¿Qué sucede en el caso de que estés o estás dando una charla y percibes la presencia de alguien? ¿Qué sucede y cómo lo canalizas? ¿Lo dices? ¿Te quedas en silencio? ¿O qué sucede allí? Porque es que muchas veces quienes tenemos, digamos, el don de la, digamos que, algún tipo de don, muchas veces preferimos callar para evitar generar miedo y incomodidad. ¿Qué va a suceder? Claro. Justamente les decía que para mí la mediunidad es un espacio sumamente amoroso y de hecho sumamente privado. Entonces, ¿esto a qué me lleva? Yo en lo particular, cuando llego a sentir alguna energía a nivel presencial en algún evento, no es que en ese momento haga la conexión ni que dé la información, porque son espacios donde muchas veces surge información de verdad íntima y privadísima de la persona. Entonces, por respeto, prefiero nada más hacerlo como en 1 a 1. Si sucediera que en el momento de estar en la conversación se sintiera una energía, en fin, al final, si es una persona que está en este tema, que le interesa, que cree en ello, por supuesto, quizás podríamos conversar como ya más en 1 a 1, pero no en público, porque para mí sí es muy importante que sea súper respetuoso con la información que ellos puedan llegar a recibir. Bueno, muy bien, pues todos inicialmente a ir al lanzamiento de este libro, a leer qué es lo que sucede justamente con esa eternidad del alma, qué es lo que pasa y por supuesto a poner en práctica las 9 claves para convertirse en la protagonista de su propia historia. Luz Di Mari, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, estaré feliz de conocer también a su audiencia y por supuesto que a la primera persona que llegue a la presentación de La Eternidad del Alma y nos diga que se enteró por
este programa en tus mañanas, tendré de regalo para ella o él uno de los ejemplares. Voy a llegar de primera yo. Ya, Voy a llegar yo de primera. Un abrazo, Luz Di Mari, chao, que estés muy bien. Gracias por acompañarnos y Gracias. recuerden todos ir a visitar, por supuesto, la Filbo y a estos grandes escritores. Totalmente, porque la Filbo definitivamente es en la época más linda, que es cuando se da homenaje al libro, se da homenaje también al lenguaje español y a estos escritores que tienen muchísimo talento, no solo a nivel Colombia, no solo a nivel Boyacá, sino también internacional, en este caso de Luz Di Mari. ¿Usted se imagina leer ese libro en una cabaña, Que al son de una fogata, en jacuzzi? el jacuzzi, con vino. Y viene fin de semana con festivo. ¿Ah, sí?